¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Tenemos otro tema muy interesante en esta semana, que es las enfermedades mentales se heredan. Y ya vi en los comentarios que nos pusieron ahí en la encuesta, cómo ya muchas personas sacaron que, bueno, claro, el alcoholismo, la drogadicción, por ejemplo, la esquizofrenia también, el autismo, que ya se ha comprobado genéticamente que son hereditarias. Y esto le aseguro que más de alguna vez lo ha escuchado usted, que si las enfermedades mentales se heredan. Y con todo la investigación que hay alrededor del genoma humano, hay ciertas cosas, le voy a explicar, por ejemplo, con el alcoholismo, que se ha ido viendo que las personas que tienen tal o cual gen en una postura activa suelen ser alcohólicos. Y uno podría decir, ¿pero por qué? ¿Es ese gen el que causa el alcoholismo? Y esta es la discusión eterna que tenemos las personas que trabajamos en la salud mental, que si la carne hace que enferme la mente o la mente hace que enferme la carne. Uno podría decir, bueno, pero si está ahí un gen, le voy a explicar un poquito cómo está esto del gen. Usted lo puede investigar también por su parte. Nada más sea bastante meticuloso con sus búsquedas, porque si usted busca, así literalmente, el alcoholismo es hereditario, va a encontrar no el paper en donde está la investigación o los papers en donde se hayan hecho estas investigaciones. Usted va a encontrar un montón de páginas de opinión, así como hasta podríamos pensar en este video, si usted lo busca, me va a escuchar y a mí me va a escuchar decir lo que yo he visto y lo que yo opino alrededor de este problema con mi bagaje cultural y mi profesión, pero no el dato duro. Se va a encontrar con un montón de opiniones. Lo que sucede es que hay ciertas cosas que nos predisponen a ciertas condiciones. En el caso del alcoholismo, es un gen que nos hace que procesemos de cierta manera el alcohol, que en ese sentido podamos tener una sensación más agradable al tomar alcohol. Hay personas que el alcohol, primero que nada hay que entender que el alcohol es veneno, literalmente es veneno, nos estamos intoxicando con el alcohol. Pero nosotros, y otros animalitos también lo han descubierto, podemos diluir el alcohol, le podemos poner un poquito más de sabores para que sea agradable, y eso que es venenoso nos empieza a generar una sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque es depresor del sistema nervioso, nos empieza a relajar, nos empieza a desinhibir, pero si se fija es algo medio anestésico, medio analgésico. En sí, seguramente ha visto alguna película de estas así de machos, supermachos, en donde a alguien le tienen que hacer una cirugía o un vaquero y se toman una botella de whisky. ¡Ay, hazme la cirugía en vivo! Porque pues con el alcohol también sentimos menos dolor. O sea, literalmente es algo que nos está intoxicando. Pero que hemos descubierto la forma a lo largo de nuestra historia, porque parece que algo que nos sigue como especie es que aprendimos a hacer alcohol desde muy temprano, ¿no? Desde muy temprana edad de nuestra especie. Entonces, tenemos un conocimiento bastante profundo de cómo funciona esto. Y hay personas que su organismo no les permite digerir el alcohol de una manera que les dé una ventana de satisfacción el consumir alcohol. Hay personas que se toman una copita de vino y les empieza a doler la cabeza, les da como diarrea, otra vez porque no es una cosa saludable el alcohol, es tóxico. Pero nuestro hígado lo procesa y nos da la oportunidad de tener estas sensaciones agradables. Si nos damos cuenta de que hay personas que tienen ese gen que les permite disfrutar un poco más tiempo el alcohol y decimos que el gen del alcoholismo es ese gen, pues realmente no estamos diciendo algo muy cierto, si se da cuenta. ¿Por qué? Porque hay personas que en su vida van a tomar alcohol, imaginemos por su religión, hay personas que por la religión tienen prohibido tomar alcohol y tienen ese gen y no se van a hacer alcohólicos. Tan fácil como eso. No hay forma de que esa persona sin el contacto a la droga se vaya a volver alcohólico. Hay personas que tienen ese gen, que toman alcohol y no se hacen alcohólicos. Lo único que estamos viendo es la correlación de las personas que son alcohólicos, que tienen más ese gen que las que no lo tienen. Porque luego está otra cosa. Las personas que no tienen ese gen también se pueden volver alcohólicos. ¿Se da cuenta cómo no estamos hablando de esta determinación
en donde si tienes esta cosa escrita en tu código genético, te vas a enfermar de esto específicamente. Eso no se puede saber ni con las cosas, de repente, por ejemplo, con los tipos de cáncer que podemos llegar a tener. Ya tenemos la posibilidad de saber más o menos qué porcentaje tenemos de enfermar de ciertas cosas. Por ahí hay algunas celebridades que haciéndose esos estudios han tomado la determinación de extirparse los senos porque tienen una gran posibilidad de desarrollar cáncer de seno a lo largo de su vida. Yo no podría decir, pues tal vez se arrancaron los senos sin necesidad, pero pues otra vez es una lotería, es una posibilidad, pero no es una determinación, no es algo que nos digan, si tienes esto, te va a pasar esto en tal momento de tu vida. Son tantos los factores que no se puede determinar de esa manera. Y cuando estamos hablando de una enfermedad mental, es todavía más difícil hacer ese tipo de determinaciones. Ahorita estamos hablando del alcoholismo como algo como muy específico que ya se va caracterizando como una enfermedad mental. Igual la drogadicción. Vamos a decir, es que una persona que tiene drogadicción tiene... Sí, hay factores genéticos. En todo lo que nos suceda van a haber factores genéticos, entendiéndose que es nuestra carne. Otra vez, si tenemos esta posibilidad de que el alcohol nos haga un efecto más agradable, voy a tener más probabilidades, voy a ser más propenso, tal vez, es la mejor palabra, a sufrir de alcoholismo, pero no me va a hacer alcohólico ese gen. Este mismo gen y este mismo tipo de estudios se han intentado aplicar para 1,000,000 de cosas, por ejemplo, para la homosexualidad, para la esquizofrenia, para otros grados de psicosis también se ha intentado pensar en eso. Bueno, le voy a decir que la esquizofrenia hubo un momento en el que se pensó que era un virus, por la manera en la que se iba como contagiando entre las personas. Todavía no hace mucho tiempo, hace, pues, que le gustó, unos 50 años, la gente pensaba que la esquizofrenia era contagiosa. No las personas educadas, ¿no? Pero era algo que por la misma forma en la que uno se da cuenta, es que mira, en esa familia lo podríamos pensar como, por ejemplo, ciertos trastornos genéticos como el labio leporino, por ejemplo, el paladar hendido, o el síndrome de Down, por ejemplo. Son cosas que pueden irse transmitiendo genéticamente. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona que tiene esa afección y se embaraza o embaraza a alguien más, el hijo o la hija va a tener cierta probabilidad de salir con esta enfermedad. Y si eso mismo lo vemos con las enfermedades mentales, fíjese qué es lo que pasa con la esquizofrenia. Vamos a tomar esto como un caso de estudio. La esquizofrenia es algo que no solamente vemos en una generación, es algo que vemos en múltiples generaciones y en familias constantes. Esto es algo muy interesante porque uno podría decir, bueno, pues entonces pareciera como una de esas enfermedades que justamente se van transmitiendo por la sangre. Pero ¿qué otra cosa estamos viendo en estas familias? Estamos viendo una manera de vivir, una conglomeración familiar, una estructura social, de la cual también está eclosionando, que también nos está generando personas con esquizofrenia. Si a todas estas personas les hacemos un estudio y nos vamos a dar cuenta de que tal vez hay un gen, por ejemplo, que nos da una dinámica con la dopamina y la serotonina, podríamos llegar a decir, es que este es el gen de la esquizofrenia. Pero dentro de los laboratorios de investigación psicológica y ciertas pruebas que ya no se hacen, que bueno, no, pero se hicieron en su momento, a un niño completamente sano se le puede volver esquizofrénico. No es una cosa tan complicada de hacer. Uno podría decir, ¿cómo se puede decir eso? Porque sabemos hasta cierto punto qué tipo de interacciones son las que van generando ese tipo de enfermedades mentales. Uno podría decir, bueno, pero es que entonces eso no es un gen. Podríamos encontrar algo alrededor de eso. Y le estoy diciendo así como otra vez por la predisposición. Pero no nos vamos a encontrar con una persona que no tenga un ambiente esquizofrenizante que sea esquizofrénico. Esto es lo que le estoy intentando decir. No vamos a encontrar, o sea, si llega alguien al consultorio del analista que usted guste, no va a llegar y el analista va a decir, qué raro, esta persona no tiene una familia que le hubiera permitido generar este tipo de enfermedad mental. Es algo que está teorizado y es algo que se estudia, pues por eso se estudia para psicoterapeuta, porque son cuestiones familiares, cuestiones en la interacción con la madre que sabemos que le van causando este tipo de cosas a los niños. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué eso no se divulga? ¿Por qué no se dice en todos lados para que los niños dejen de salir con este tipo de enfermedades? Porque son cuestiones por lo general inconscientes, no son decisiones conscientes que haga la madre. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la madre
que también va cargando cierto grado de psicosis, que también va teniendo una estructura en este sentido, que no está diferenciada alrededor de las personas que la rodean, por ejemplo, que estuvo totalmente fusionada con la madre y se embaraza. Cuando se embaraza, esa criatura va a quedar también en un estado de fusión con la madre, que eso es justamente lo que le está permitiendo generarse en esa estructura esquizofrénica. Y esto, pero solamente le pasó a un niño, pero eran 15 niños y solamente uno salió con esquizofrenia, ¿sí? Porque todas las historias son distintas. Porque si fuera así, si fuera una cuestión de hereditario, ¿no? De los 15 hubieran salido esquizofrénicos, y no es así. ¿Por qué? Porque cada uno va teniendo una oportunidad diferente de crecer. Cada uno llegó en un momento diferente de ansiedad de la madre. Cada uno llegó en un momento distinto de la historia, tanto en la ciudad, como en el pueblo, como en la familia, en todos lados. Y esto va generando cambios. Esto, de todas maneras, nos va a dar pista de que en esa familia hay ciertos rezagos. Esto que le estaba hablando de la fusión. Por ejemplo, algo tan sencillo como el decir, ¿qué frío tengo yo? Por lo tanto, mi hijo también va a tener frío. Y ponerle un suéter. Y el niño no sabe por qué se le está poniendo un suéter, solamente sabe que se le está poniendo un suéter y que así deben de ser las cosas. Ese niño no está teniendo esa interacción con la realidad, es decir, ¿tengo frío o no tengo frío? Y la mamá no está intentando tener esa interacción con el niño de preguntarle o de checar si el niño efectivamente tiene frío. La madre solamente asume que como ella tiene frío, el niño tiene frío. Y uno podría decir, ay, eso a mí me hacía mi mamá, me ponían el suéter y yo no tenía frío y lo demás. Son cosas que en todos lados van saliendo, pero son actitudes que van prevaleciendo y que van generando cambios importantes en el desarrollo de los niños. Eso del suéter, le digo, lo dije y hasta con cierta manita porque sé que se iba a espantar un poco. Pero imagínese que eso mismo empieza a suceder también alrededor de la comida. Es que al niño no le gusta esa comida. O a la niña no le gusta esa comida le da asco. Y la niña no lo sabe. La niña aprende que le da asco esa comida, porque a la madre le da asco. Y es que la niña no quiere hacer tal cosa, y es que la niña no se quiere relacionar con cierto tipo de personas, y es que la niña, y esto lo hacemos todos como padres, pero la diferencia es qué tanto esto está en contacto con la realidad. ¿Qué tanto estamos permitiendo que ese niño tenga una prueba de realidad de lo que está haciendo? Si le ponemos un suéter cuando está haciendo calor, el niño se empieza a alejar cada vez más de lo que sí está sintiendo. Hay niños que no saben decir qué les duele en su cuerpo. Esto es una cosa así como medio escalofriante a ver, pero que a veces parece chistoso. Pero llevamos a un niño al doctor y ¿qué te duele? Porque vemos que el niño llora pero es que no sabemos qué le pasa. ¿Qué te duele? Y el niño no sabe decirlo. Y el niño voltea a ver a la mamá o al papá. Por lo general es a la mamá. A la mamá, ¿qué me duele? Y la mamá dice, ¿no? Fíjese cuántas personas ya llevan de adultos a sus padres a la consulta médica para que la mamá sea la que diga de qué es lo que están enfermos y qué es lo que están haciendo mal y qué es lo que comieron y qué es lo que no comieron. Ese tipo de indiferenciación es lo que va causando este tipo de trastornos. Pero somos súper resistentes nosotros. Realmente, como así estructuralmente, somos súper difíciles de descomponer. Nos descomponemos por la constancia de todas estas cosas, pero somos súper difíciles de descomponer. Y normalmente estamos descompuestos de una parte, pero otra parte alcanza a salvaguardar nuestra integridad. Y podemos decir, yo tengo cierto grado de esquizofrenia, pero no es que esté desposeído en la calle y que ya esté hablando con las voces todo el tiempo, no. Pero estoy afectado de cierta manera en donde mi socialización es pésima, por ejemplo. O en donde mi aseo personal, de repente, si no me doy cuenta, se me olvida que debía de comer. Pero pues en muchas otras cosas, en mi trabajo soy súper activo, pero de repente llevo 2 días sin dormir. Y son cosas que van quedando como rezago, pero si se fija, nos ayudamos de otras para seguir adelante. Pero todo esto va quedando. Entonces, ¿qué sí es hereditario de las enfermedades mentales? No vamos a poder decir al día de hoy, en serio que sería fabuloso que hubiéramos descubierto eso, ¿no? Es que está el gen, entonces lo podemos tratar de tal manera, con tal medicina, con tal cosa para prevenir que esto siga sucediendo. Pero no es así, no lo vamos a encontrar. Estoy realmente muy seguro de que no va por ese lado, porque hay muchas pruebas por otros lados en donde nos van hablando de este tipo de interacciones, que por supuesto van teniendo esta sinergia, en donde tiene que haber un factor de carne, en donde, por ejemplo, a un niño, ahora sí vamos a pensarlo, que por ciertos genes va a tener
X o Y desequilibrio en su dinámica, otra vez le decía, de la dopamina y de la serotonina, ese niño va a ser más propenso a ciertas enfermedades mentales, a la depresión tal vez. Pero eso no lo va a deprimir. No es eso lo que lo causa. Pero nos vamos dando estas ideas, ¿por qué? Porque luego ya vemos personas que están en una depresión profunda, que solamente salen con una medicina que les permita, o con electroshocks o con cosas, y decimos, es que es una cosa solamente de la carne, pero no lo es. Nunca va funcionando de esa manera, no es algo que vaya secuencial. El problema de todo esto es que cuando decimos que algo es genético, es como cuando decimos que somos obesos porque tenemos mal nuestra tiroides. Uno podría decir, bueno, sí, si tienes mal tu tiroides, pues te hace propenso a la obesidad. Pero ¿cuántas personas he escuchado que dicen esto? O que dicen, es que tengo los huesos muy gruesos. Pues como Wolverine, ¿no? ¿Cómo que? O sea, ¿qué tan gruesos tienen que ser? Aparte, en el estómago no tenemos huesos, ¿no? O sea, tenemos huesos en los hombros, en los brazos, en los codos, ¿no? O sea, no engordamos del codo, engordamos de las pompis y del estómago, y ahí no tenemos huesos. Pero la idea es esta, que si es un factor genético, si es un factor corporal, entonces yo no tengo responsabilidad alguna, porque ya me pasó, porque me tenía que pasar. Y esto es lo que se va buscando como una respuesta que les aseguro que muchas personas que van a haber buscado este video querían encontrar. Es decir, claro, yo no tengo responsabilidad de que mi hijo haya salido así. En el autismo de mi hijo yo no tuve nada que ver. ¿Se acuerdan que no hace mucho estaba platicándole sobre, como un ejemplo, de un niño que se quedó ciego porque solamente comía nuggets, que comió nuggets como desde sus 4 hasta sus 12 años? Ese niño, fíjese cómo podríamos decir, es que genéticamente se quedó ciego, o qué fue lo que sucedió, ¿no? Tal vez es un ejemplo ya pasado y usted no vio ese video. Se lo digo en cortito. Un niño que con un cierto trastorno de autismo solamente podía comer nuggets y jugo. Y se desnutrió al punto en el que sus ojos no pudieron seguirse desarrollando bien y se quedó ciego. Quedó ciego, legalmente ciego. O sea, no es que solamente ve oscuridad, pero no puede manejar, no puede hacer nada, ¿no? En ese sentido de que se requiere la vista. Y ¿qué fue lo que sucedió ahí, no? Podríamos decir que esta persona tenía este trastorno, por ejemplo, que estaba dentro del espectro del autismo, por una cuestión genética y que por lo tanto se quedó ciego. No. Ese niño, claro que vamos a darnos cuenta de que hay ciertos factores, ciertas cosas que van interactuando con nuestra carne. Pero ese niño no tuvo la autoridad de sus padres para que pudieran sacarlo de esa situación. Tuvo unos padres que durante 7 años le estuvieron dando nuggets y jugo pensando que con eso se iba a nutrir un niño en desarrollo. Dese cuenta de lo hereditario que es ahí. Ahí la enfermedad mental se hereda en la interacción. Hay cosas, es como el racismo. El racismo es algo que se hereda por la interacción. Me podría decir, bueno, pero no, eso es un pensamiento de odio. No. Si usted vive en una comunidad en donde solamente hay personas de su color y las personas que no son de su color se ven con recelo, usted ni siquiera necesita tener una mala experiencia con una persona de otro color. Usted va a aprender que las personas que no son como usted son malas. Y eso va a empezar a generar este tipo de pensamientos de recelo, de odio contra las personas que se ven distintas porque no está viviendo en una diversidad. Y uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con las personas? Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que no tenemos una diversidad étnica tan grande como en los Estados Unidos. Pero que aquí no vemos los mismos problemas de racismo que vemos en Estados Unidos. No, porque es un contexto distinto totalmente. Nosotros de repente aquí vemos una persona de color y es como llamativo, porque realmente no hay muchas personas de color viviendo, dependiendo del estado, pero más en el centro del país es raro. O ver una persona pelirroja, así de esas que son así como medio transparentones, es muy raro verlos. Pero no se ven con odio, no se ven con ese recelo. ¿Por qué? Porque no hay un trasfondo histórico en donde nosotros tengamos odio ante ciertas personas. Simplemente se ven diferentes y se nos hacen muy raras. Y es todo lo que sucede. Pero si hay un trasfondo histórico en mi familia en donde se dice que estas personas son malas, en donde todas las personas que veo a mi alrededor son personas de mi misma etnia, se va generando ese tipo de comportamiento. ¿Hay algo hereditario en el racismo en cuestión genética? Le aseguro que no. Pero es una conducta que vamos a darnos cuenta que se hereda de nuestros familiares. En sí, podríamos decir que nuestra conciencia moral es algo que heredamos. Hay partes que nosotros construimos, pero son las menos. Pero nuestra conciencia moral es algo que nos heredaron nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres fueron los que nos dijeron qué estaba bien y qué estaba mal en este mundo. No es algo que nosotros hayamos decidido solamente. Y eso es algo que ni siquiera hemos comprobado.
realmente. Alguien que nos dice es que no está bien hacer esto, no está bien hacer lo otro, son las mismas personas que estábamos hablando en el programa de las crisis de la mediana edad, que ya no estás en edad para salir de fiesta. Eso es una conciencia moral toda chueca que nos heredaron y que nosotros seguimos viviendo como si fuera realidad. Pero si se da cuenta, ¿qué pasa con las enfermedades mentales? Si hay algo hereditario, la crianza, la manera en la que vivimos, nuestra cultura es hereditaria, pero no genético. ¿Hay factores genéticos que nos afectan? Sí. ¿Que nos determinan en ese sentido para este tipo de enfermedades mentales? No. Pero se sigue investigando, ¿no? Y estamos abiertos a correcciones porque, bueno, así es la ciencia. Pero bien, por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Espero que lo haya disfrutado, estos momentos de reflexión y de estar hablando. Intento que sea una conversación con usted, con sus preguntas que nos va poniendo en los comentarios y en las encuestas que le vamos haciendo. Pero por el día de hoy me tengo que despedir. Mi nombre es José Luis Amarripa. Hasta pronto.